Shalom Yom Tov, Kol Shoeri Yisrael. En estos momentos vamos a escudriñar un tema muy contradictorio, un tema muy espinoso, de mucha controversia. Y es sobre el nombre del Mesías, sobre el nombre en que los Talmidim hicieron milagros, prodigios, expulsaron Shedim, demonios, hicieron muchos prodigios. Y actualmente, con todo respeto lo digo yo, nosotros amamos profundamente al pueblo de Israel. Nosotros no somos jueces para señalar rabinos, maestros de Torah, pastores, no. Sino venimos con el ánimo de aclarar una confusión que actualmente está cobijando a todo el pueblo de Israel en general. Y sobre todo a la casa de Israel, llamada Efraín, llamada también judaísmo mesiánico. Y es el tema de acerca del nombre. Y hoy en día nosotros nos introducimos, por ejemplo, a navegar en Internet, entramos a los canales de YouTube, encontramos muchos estudios acerca del nombre y nos llevamos la sorpresa de que todos los maestros de Torah, rabinos, maestros, morim, maestros, rabinos, pastores, dicen cada uno un nombre diferente acerca del Mesías. Y este estudio es para aclarar eso, no es para discutir ni contender, sino en la Jubá y la humildad del Moshiach vamos a despejar muchas dudas. Nosotros, y lo decimos con todo el respeto, cualquiera se puede introducir al medio de internet y encontramos muchos nombres. Muchos dicen, no, el nombre del Mesías es Yeshua, Yeshua. Otros dicen que es Yeshua. Otros dicen que es Yahushua. Otros dicen que es Yahoshua. Otros dicen que es Isibá. Otros Yahweh. Pero a la luz de las escrituras vemos que estos nombres nunca fueron declarados por los Nevi'im, o sea, por los profetas. Moshiach dijo claramente, de mí habló Moshaye, o sea, Moisés, los Ketubim, los escritos, los Tejilim, los salmos. Entonces la pregunta es, ¿los profetas hablaron del nombre del Moshiach? Por supuesto que sí. Porque dice que el espíritu, dice el Rabchael, el espíritu del Moshiach estaba en medio de los profetas. Y la pregunta es, ¿cuál espíritu del Mesías estaba en medio de los profetas? ¿Cuál es ese espíritu? Lo vamos a aclarar cuando leemos el Sefer de Yekeb, Santiago 5:10. Cuando dice y describe perfectamente, tened por ejemplo la aflicción y la paciencia de los Nevi'im, o sea, los profetas, que hablaban en el nombre del Odón. Odón en hebreo antiguo es Am. Adón en hebreo antiguo, en hebreo moderno es Señor. Pero Adón no lo usamos porque Adón viene de Adonis, es una deidad pagana. Bien, entonces, si nos vamos a ese Sefer, Santiago 5:10, dice que los profetas hablaron en el nombre del Odón. Sabemos que el Odón es uno solo. Devarim 6:4 es uno solo. Zacarías 14:9 es uno solo. Sefer Hidgalut, Apocalipsis 1, versos 10, 11 y 12, uno solo. Sefer Hidgalut, Apocalipsis 4:2. El emisario Hanan Yehu, Juan subió en el día de reposo y vio en el trono un trono y en el trono uno sentado. Entonces, estamos hablando de uno solo, que es un estudio que yo voy a dar posteriormente, de que él es uno. De que Moshiach
es el mismo creador del universo. Por las malas traducciones han dado a entender que hay una Trinidad, pero realmente no hay una Trinidad. Ahí es uno solo, por eso lo escribe 1 Timoteo 3:16. Grande es el misterio del Hasidut, de la piedad. El Jin fue manifestado en carne. Estos versos son prohibidos en las iglesias trinitarias, son prohibidos en muchas congregaciones mesiánicas, porque niegan que el Mesías es el Jin, y muchos lo niegan, y muchos lo niegan. Pero resulta que a la luz de las Escrituras, Él es el mismo. Si leemos otro verso que es prohibido en este momento, y fue cambiado por muchos sofrim, muchos escribas de la casa de Israel. Vamos a leerlo para poder entender. Dice el Sefer Romillín 9:1. Verdad os digo, en Moshiach no miento. Mi conciencia me da testimonio en el Ruach Kidush, que tengo gran tristeza y continuo dolor en el corazón mío, porque deseara yo mismo ser anatema, separado del Moshiach, por amor a mis ajim, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la magnificencia, el pacto, la promulgación de la Torá, el servicio y las promesas, de quienes son los patriarcas, de los cuales según la carne vino el Moshiach, el cual es el Jin, sobre todas las cosas, Baruchu Leolam Baed. Bendito sea por siempre. Amén. Este verso lo reformaron en muchas versiones mesiánicas. Quitaron la palabra que el Moshiach es el Jin. Moshiach es el creador del universo, y eso lo afirma toda la Torá. Que fue manipulado, esa es otra cosa. Hay otro paso que nos define si Moshiach es el mismo Elohim. Vamos a verlo. Está en el Sefer Yeshayahu, Isaías 9:6. Dice así: porque un niño, Yelet, nos es nacido, Ben, o sea, hijo nos es dado, y el principado será sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, el Jim Gibor, el Jim fuerte, Ob Olam, Padre eterno, y Sor Shalom, príncipe de paz, lo cual nos define claramente de que ese niño que escribe aquí es el Mashiach, que es el Padre, pero también es un hijo. Cuando la Torá y el Pacto Renado describe que el Hijo de Dios no es el Hijo de Dios, el Ben Elohim, el Ben es el Elohim, el Hijo Elohim, que también es el Elohim Padre. Entonces, por eso está la confusión de que allá arriba hay tres personas, pero allá arriba no pueden haber tres personas. Allá arriba nomás hay uno solo. Sefer Gilgalud, Apocalipsis 4:2 lo dice claramente. Si hay un palacio, por ejemplo, es un ejemplo, ¿no? En un palacio, ¿cuántos reyes hay? Hay uno nomás. Y el rey tiene un hijo. El hijo viene a ser un príncipe. Entonces, en este momento, el príncipe es el remanente de Israel de las dos casas. ¿Por qué lo digo? Porque está escrito en la Torá. La Torá describe, dice que si todo el pueblo de Israel fuera como numeroso como la arena del mar o como las estrellas del cielo, solamente el remanente volverá o escapará. El Rob Chael lo describió perfectamente cuando dijo que Moshiach derribó la pared de enemistad que había entre ambos pueblos
y de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué quiere decir? Que esos dos pueblos que describe el pacto renovado eran las dos casas. Las dos casas vienen infringiendo la Torah desde hace muchísimo tiempo. De la casa de Yehuda escogió una porción, un remanente. De la casa de Israel escogió un remanente para hacer que un remanente completo, como un solo hombre, el cual era los que estaban con el Moshiach, y el Rothschild entendió perfectamente el propósito del Gil. Cuando el Rothschild describía perfectamente que iba batallado contra las bestias, y no se estaba refiriendo a bestias, animales comunes, las bestias son las dos casas. Les estaba proclamando las buenas nuevas y eran duros de corazón. Eso le pasó al Moshiach. Cuando Moshiach dice que ayunó 40 días y 40 noches en el desierto, estuvo con las fieras o las bestias del desierto. Y que ahí dice, pues ese es otro tema, pero lo voy a avanzar. Dice que fue tentado por Satanás. No, no fue tentado, fue probado por las bestias que eran las dos casas. Él estaba compartiendo 40 días y 40 noches que simbolizarían los 40 años en que la casa de Israel probó a Elohim en el desierto. Es un tipo de metáfora y simbología. Él estaba proclamando esa verdad a las dos casas. Y las dos casas lo probaron. Todo lo que le dijeron. Y el adversario estaba en las dos casas. Hoy en día sucede exactamente lo mismo cuando uno proclama la verdad de Shemot 3:15. Estamos batallando contra las bestias del campo. Bueno, seguimos con el tema porque para no salirnos. El Jim es el Mashiach, definitivamente, para que se cumpla lo que dice Zacarías 14:9. Él será uno y uno su nombre. Entonces, ese es el problema de la confusión de la Trinidad y de que si hay arriba hay dos, que el Padre tiene un hijo. Muchos versos estamos corrigiendo porque hay muchos versos del pacto renovado que describen cuando él dice el Padre que está en los cielos. Cuando la verdad él dijo el Padre aquí en los cielos, porque el reino de los cielos estaba en la tierra cuando el Moshiach vino. Se estaba refiriendo a él mismo. Y otra cosa que estamos corrigiendo, porque primero que todo el Jin no es de confusión. Él no es de confusión. La corrupción fue la causa de estas confusiones por la pluma mentirosa de los sofrim, de los escribas, que adulteraron, manipularon y traspasaron el Tanaj y el pacto renovado. Bueno, seguimos. Volvamos a leer Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Entonces les decía, nosotros entramos a los medios masivos de la Internet y la gente, las personas están buscando afanosamente una verdad que nosotros tenemos y que es una verdad muy fuerte, contundente. Cuando las personas llegan a ver los videos, dicen, pero no sé, o sea, me confundo. Claro, es una confrontación muy dura para las personas nuevas, pero el mismo Tanaj se habla por sí solo. El Jin no es mentiroso. Entonces las personas preguntan, bueno, ¿cuál es el nombre del Moshiach? ¿Cuál nombre debo pronunciar para ser salvo? Si Jesús, Jehová, Yeshua, Yahshua, Yahushua, Yehoshua, Yahweh, Ishiva, Isiva, que son los nombres comunes que se conocen en los medios del Internet. Pero para eso estamos nosotros. ¿Qué fue lo que pasó? Resulta que Romanos 10:13, el Rothschild lo extrajo, es el mismo verso que utilizó del paso del libro de Joel 2:32. ¿Por qué? Vamos a verlo. Vamos a verlo en una Reina Valera
y verá. Dice Joel 2:32. Vamos a leer en una pésima traducción. Dice, y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. Primero que todo, el nombre no es Jehová. La palabra Jehová. Ustedes buscan Obá, Tron es calamidad. Aquí calamidad. Será salvo. Y porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, entre el remanente del cual habrá llamado. Es una aberración de las escrituras, porque realmente no es así. Vamos a leerla en la traducción hebrea, como está. Dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Odón, del amo, Gimolet. Gimolet es un verbo para el futuro, escapará. Inclusive está en la Biblia del oso, está escapar. Ustedes lo pueden investigar si quieren. Todo aquel que invocar el nombre del Odón, escapará. Aquí le colocaron Yahweh, que tampoco es el nombre del creador del universo. Yahweh fue extraído de la palabra Yahvé por un judío gnóstico llamado Geneverardus, y puso Yahweh, y todo en el mundo pronuncia Yahweh, 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 que también es una confusión en el nombre. El nombre personal del creador está escondido. Está escondido. Es un verbo y está escondido. El Sefer Higgalu, Apocalipsis 19:12 lo describe perfectamente. Vamos a verlo más adelante. Dice, y será que todo aquel que invocare el nombre del Odón, Gimolet, ¿cuál es el nombre del Odón? Yahweh, Yahuá, cuando él lo escondió. Dice, porque en el Hor Tzillón, en el monte de Sion, y en la versión hebrea moderna dice Jerusalén. Resulta que esta ciudad nunca se llamó así. Ustedes pueden investigar cuándo lo colocaron Jerusalén. Se llamaba Eir Shalom, ciudad de paz. El nombre antiguo de ella era Eir Shalom, ciudad de paz. Porque en Jerusalén habrá Feleita. Feleita es escapar también. Una forma de escapar, Feleita. Como el Odón ha dicho, y en los que quedaren y a los cuales el Odón llamará. Entonces, vemos perfectamente que Romanos 10:13 es el mismo verso que utilizó el Rothschild de Joel 2:32, dando a entender que el Rothschild conocía perfectamente las escrituras. Entonces el Rothschild nunca pudo haber dicho todo aquel que invocar el nombre de Odón será salvo. No, es escapar. Cuando dice en la Torá, tú que vives con la hija de Babel, escapa, escapa. Está el mismo verbo, escapar. Entonces no ser salvo, porque hoy en día se hace la oración de fe, lo digo con todo respeto, a una persona que acepta el nombre de quien no es el nombre del Mesías, que es Jesús, y ya es salvo. No guarda Torá, no guarda el día de reposo, no celebra las 7 convocaciones, que son eternas y que se deben celebrar. Entonces ya por eso él puede hacer lo que se le da la gana. No, señor. Yo le digo con todo respeto, el nombre del Mesías no es Jesús. Por ahí hay varios estudios sobre eso. Entonces invocamos a Jesús y ya somos salvos. No puede ser. Porque dice que el justo por la fidelidad vivirá. ¿Y fidelidad en qué? La palabra fidelidad es en hebreo emuná. Fidelidad en los preceptos, en los estatutos. Guardar el día de reposo, no profanar el nombre del creador del universo. Celebrar las 7 convocaciones.
tener en cuenta los 4 Rosh Hodesh en el año, que son 4, no son 12. Entonces, la palabra Jesús. Jesús viene del griego Jesús. Jesús en hebreo, la palabra sus en hebreo significa caballo. Je significa aquí. Entonces el nombre del Mesías nunca pudo ser el nombre de un animal ni un cuadrúpedo. Entonces usted invocó a Jesús y ya es salvo, y no, tampoco. La palabra Yeshua no es una palabra hebrea. En el diccionario Strong 3443 dice que es una palabra caldea, no es hebreo. Y caldeo no es hebreo. Hay unas palabras para salvación que es el Joshea, que ahí también intentaron colocar el nombre del Mesías, Yehoshea, etc., Yehoshua. La palabra correcta para salvación también es Yeshi, que viene de salvación del nombre original del profeta Isaías, que es Yeshi Yehu, la salvación de Ye, del creador del universo. Entonces, no es salvo porque es escapar. Entonces, ¿qué nombre necesitamos nosotros pronunciar para escapar? Todo aquel que invocare su nombre escapará, es la correcta. Pero la pregunta es, ¿escapar de qué? Primero, escapar del error de Jerusalén, escapar del error de las dos casas de Israel. Para que se cumpla lo que dice la Torá, lo que dijo Rothschild. De ambos pueblos hizo uno, un remanente. Tiene que escapar de las dos casas, del error, de la idolatría y el paganismo de las dos casas de Israel. Todo el paganismo y la transgresión de las dos casas está en todos los profetas. No es cosa mía, posteriormente de algún estudio sobre eso. Entonces, cuando la gente ve todos esos nombres en internet, se preguntan, pero uno dice una cosa, otro dice otra, pero la Torah es clara cuando dice se levantarán falsos morim, falsos maestros. El camino de la verdad sería blasfemado. Entonces la pregunta es, ¿cuál nombre? Resulta que en Shemot, Éxodo 3, 13, 14, 15 está la verdad. El único nombre que también es un pacto fue el que Elohim le dio a Moshe en el monte Sinaí. Está en Shemot 3:15. Dijo, yo soy el que soy, otras veces dice, yo soy el que seré, o seré el que seré. El Elohim de Abraham, de Yitzhak y de Jacob. Este es Shemi Leolam Bae. Este es mi nombre para siempre, con el cual seré recordado por todas las generaciones. Entonces, si Shemot 3:15 es el nombre, porque el nombre personal del creador está escondido. Si Shemot 3:15 es el nombre original en hebreo antiguo, ¿por qué las dos casas no pronuncian Shemot 3:15? ¿Por qué la casa de Israel pronuncia un nombre que nunca fue nombrado? Nunca se mandó a proclamar a los profetas de que invocaran Jesús, de que invocaran Yeshua, como lo describe Santiago 5:10, el Sefer de Yekeb, Santiago 5:10. Tened, por ejemplo, la paciencia y la aflicción de los Nevi'im, profetas, que hablaban en nombre del Odón, del amo. Entonces la pregunta es, estamos hablando de un solo amo. No hay dos ni no hay tres. Eso es totalmente falso. Ningún profeta que yo conozca, que hemos estudiado, ningún profeta habló en el nombre de Jesús, ni Yeshua, Yahshua, Yahoshua, Yehoshua, ninguno. Ninguno. Entonces, cuando nosotros entendemos perfectamente esto, vamos a comprender fácilmente dónde está el error.
Entonces, es escapar, no es ser salvo. Esa palabra salvo da a entender que usted invocó un nombre y ya, y haga lo que quiera, no guarde Torá, no celebre convocaciones, no guarde el día de reposo, porque ya usted es salvo. Resulta que no. Moshiach dijo claramente que él no vino a abrogar la Torá, sino a completarla, a cumplirla. Entonces, el Rochael utilizó este verso en Romanos 10:13, el mismo de Joel 2:32. Y en el Sefer Joel 2:32, como lo leímos, nunca se utiliza la palabra Yeshua. Entonces, resulta que ese nombre Yeshua está en todo el Tanaj hebreo, pero es una mala traducción, transliteración de las escrituras. Y todo aquel que invocar el nombre del Odón será salvo. No dice será Yeshua, no, 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 no. Porque la palabra Yeshua se utiliza sobre todo en el libro de Esdras, como si fuera el nombre del Mesías, y el nombre del Mesías no es ese. Si nos vamos al Sefer Yeshayahu, Isaías 7:14, 8:8 y 8:10, nos vamos a llevar una sorpresa que los profetas sí tenían, sí se les fue dado un título en el futuro para el Mesías. Y el Sefer Yeshayahu, Isaías 7:14 lo dice claramente. Y aquí que se os dará una señal, una betulá, ahí pusieron alma, es betulá, doncella, concebirá un hijo y llamará su nombre Immanuel. Immanuel, no dice Jesús, no dice Yeshua, no dice Yahshua, no dice Yehoshua, no dice Yahushua, no dice Yahweh, no dice Ishiva. Immanuel. Immanuel significa con nosotros el Jim. Ime es con. Enu puede ser nuestro o nosotros. Y el Jim con nosotros, el Jim o con nuestro el Jim, que es un título profético para el Mesías. Entonces, ¿qué pasó? ¿De dónde sacaron estas palabras? Si nosotros decimos, bueno, cuando dijo el Mesías, y todo aquel que pregunte por mi nombre o pida mi nombre Yeshua, Yahshua, yo lo haré. Si nosotros creemos en esto y repetimos esto, y yo lo digo con todo el respeto, estaríamos profanando el nombre del Creador. Estaríamos eliminando, aboliendo Shemot 3:15, que es un estatuto perpetuo que se debe cumplir y se debe invocar y se debe, así como nosotros celebramos las 7 convocaciones que describe el Sefer de Ujikra, Levítico 23, que son eternas estas convocaciones. Entonces, si estos misbot son eternos, por ejemplo, cuando usted lee el Shemot, Éxodo 20, verso 1, 2 y 3, no tendrás otros Elohim delante de mí, lo que te lleva a que tú debes pronunciar Shemot 3:15, porque es un pacto y al mismo tiempo es un nombre. Entonces, cuando yo digo lo que pidas en el nombre de Yeshua, Yahshua, usted está transgrediendo la Torah. Usted está eliminando la puerta estrecha para llegar al Creador del universo, para pedirle en su benevolencia esas promesas, esos favores que Él nos prometió desde hace mucho tiempo a nuestros antepasados y que esas promesas son para nosotros también. Entonces, decir Yeshua es eliminar el pacto antiguo, es traspasar la Torah. Por ahí tengo un estudio, próximamente lo voy a publicar, se llama el Pacto 1 y el Pacto 2, donde en todo el Tanaj describe desde cuando Israel salió de la esclavitud de Egipto, se está traspasando
se está transgrediendo, se está olvidando el pacto antiguo que él estableció. Entonces, hay muchas pasukim, versos, donde describe que las dos casas están transgrediendo y abandonando el pacto antiguo. Shemot 3:15 es el pacto antiguo hecho carne, que se olvidó, y el Moshiach lo renovó. Moshiach renovó el pacto antiguo, lo recordó, porque Moshiach es el pacto hecho carne, es el Him entre nosotros. Es Shemot 3:15 entre nosotros, que fue el único nombre que es sobre todo nombre, y que es el único nombre dado a los hijos de los hombres bajo el Shomoyi, bajo el cielo, en el cual podemos escapar. Él no dio otro. En ninguna parte de las escrituras aparece que el Mesías se subió a un monte y le dijo a los talmidí, le dijo a todo el mundo, bueno, ya no me llamen el Hindo Brohom, Yitzhok y Yeker, llámenme Jesús, llámenme Yeshua o Yahshua. No está por ninguna parte. El único nombre que él dio fue en el monte Sinai, a Moshe, no hay otro nombre. Si usted escudriña, por ejemplo, el Sefer Galut, Apocalipsis 12:1, hay una metáfora, una mislay, un proverbio, donde describen a la mujer vestida del sol. La mujer vestida del sol es Israel. Está vestida de la adoración solar. Inclusive la palabra Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Yahushua, Shu, tienen un nombre egipcio en toda la mitad. Shu. En el Wikipedia ustedes pueden investigar y Shu es un dios solar. Entonces la casa de Israel está orando al sol, al dios Shu. En el Sefer Yehezkel 8 del 1 al 18 describe las dos casas adorando al sol. ¿Por qué? Lo digo con todo respeto. Y ya hicimos un video sobre el día de reposo. El día de reposo se corrió de lugar en el libro Jubileos, el cual fue encontrado en las cuevas de Qumran, y el libro de Hanuj o Enoch, donde escribe el correcto calendario de los patriarcas. El calendario antiguo, que era de 364 días, el calendario según el calendario celestial, y que se le advertía que al pueblo de Israel que no le añadieran un día, porque se desviarían de las convocaciones y hasta el día de reposo se extraviaría. Y eso es lo que está pasando. Entonces mucha gente guarda en el sábado, y el sábado es un día solar, como el domingo, solar. ¿Por qué? Porque el calendario judío moderno es un calendario de 365 días, tiene un día de más, y por eso las fechas no coinciden, a ellos nunca les va a cuadrar las fechas correctas. El nombre Chu era un dios del aire seco, el viento y la atmósfera. Era un dios relacionado con el sol. Esto lo pueden encontrar en Wikipedia. Immanuel, el Him con nosotros, es el título profético de que el Him le dio a los profetas, como el profeta Yish, Yehu, Isaías 7:14, 8:8 y 8, lo repito nuevamente. No aparece por ningún lado Yeshua, Yahshua, Yehoshua y Yahushua. Entonces, ¿cómo es que así que él va a dar un título profético y después ya se va a repetir y le va a poner otro? El Him no es de confusión. El Him no es mentiroso. Tenemos aquí en el Sefer de Hechos 3:13 que los Talmidim del Moshiach invocaron Shemot 3:15, la senda antigua, la puerta estrecha. Entonces, cuando invocamos Shemot 3:15, es el verdadero nombre para escapar. Para escapar. ¿Escapar de qué? Del error de las dos casas y escapar de la furia venidera que se llama Yom Otzara.
o el día de la angustia, o el día de la gran tribulación que se aproxima, y lo digo con todo el respeto, para las dos casas de Israel. Porque la casa de Israel, como lo dice el libro de Oseas, todo, que es llamada Efraín, están adorando y sirviendo a los dioses asirios. Los dioses asirios son todos esos nombres que ya pronunciamos, que no tienen nada que ver con Shemot 3:15. El asirio será su rey, como dice la escritura, pero el asirio no les podrá salvar en aquel día, en el día de la angustia. En el día de la angustia, invocar Yeshua, Yahshua, Yahoshua, no los podrá salvar. Lo digo con todo respeto. Por eso dice que se enamoró Efraín de sus amantes, los Ashurim, los asirios. Son todos esos nombres en arameo babilónico. Y por eso es que todo Israel, como lo dice el Sefer de Yeshayahu, Isaías 26:13, está en un cautiverio espiritual, está en una confusión impresionante. Ciego, sordo, mudo y cojo y leproso. No lo digo yo, lo dicen las escrituras. Entonces, seguimos el estudio. La pregunta es, hay unos que pronuncian en hebreo moderno, le dicen a Shemot 3:15 como está en el hebreo medieval moderno, porque las escrituras fueron encontradas en las cuevas de Qumran sin puntos. Los puntos pues lo colocaron por los Masoret, después los puntitos para darle la pronunciación o las vocales. Pero resulta que muchos de los puntos están mal pronunciados, y por eso es la confusión también. En hebreo moderno se dice Adonai, Elohim o Elohim, Abraham, Yitzhak, Jacob. Con decir que la palabra Jacob y Jacob es griega y se pronuncia en el hebreo moderno. Ustedes lo pueden investigar en una versión griega. La palabra Jacob es totalmente griega. La palabra Joseph es griega, no es Joseph, sino Jehoseph. Entonces, por eso es el error. Hay una confusión y una mezcla en el lenguaje hebreo moderno. La pregunta es, ¿en qué nombre vino nuestro Moshiach a la Eretz Israel hace más de 2000 años? Vamos a leer el Sefer de Hana Yehu Juan 5:43. Dice, en las versiones normales dice, yo he venido en el nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniera en su propio nombre, a ese recibiréis. Pero realmente lo que él dijo fue, yo he venido en el nombre de los patriarcas y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. Él vino en el nombre de los patriarcas. Por supuesto que sí. Entonces, si hace 2000 años pocos lo recibieron, porque fueron pocos, él mismo lo dijo, otro vendría en su propio nombre. Quiere decir que los nombres diferentes a Shemot 3:15 son Yeshua, Yahshua, Yehoshua, Yahushua, que son nombres que el Creador nunca mandó. Vienen en su propio nombre y están engañando ¿a quién? A todo Israel. Completamente a todo Israel. Entonces, por eso es que es la confusión. Por eso es que la casa de Yehuda quiere quitarle al Mesías a la casa de Israel. Y la casa de Israel eh, contiende contra la casa de Yehuda de que ese es el verdadero Mesías. Resulta que ninguno de los dos tiene razón, porque a juntas casas niegan al verdadero creador del universo. Eso está escrito en la Torá. No lo digo yo. Entonces, seguimos. La casa de Israel en este momento tiene un nombre del Mesías diferente a Shemot 3:15. Se cumple lo que dice, otro vendría en su propio nombre, y eso sí recibirían. Entonces hoy en día uno proclama la verdad, no nos creen,
nos dicen mentirosos, nos dicen altaneros, embusteros, pero resulta que ese es el precio que debemos recibir por proclamar las buenas noticias. Porque si los profetas no les creyeron, los persiguieron, y al mismo Moshiach, pocos del pueblo recibieron, porque fueron pocos. Imagínense a nosotros si nos creerán en esta verdad contundente. Solamente los que el Jin ha llamado. Leamos el Sefer de Shemot, Éxodo 23, del 20 al 21. Dice así: y aquí yo envío mi mensajero delante de ti para que te guarde en el camino, para que sea chomer, te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Guárdate delante de él y escucha su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. El mensajero, ahí está hablando del Moshiach. Estaba hablando de él. Mi nombre está en él. Entonces, la pregunta es Yeshua, Yahushua, el nombre que estaba en el mensajero que es el Mesías? Por supuesto que no, porque nunca proclamó sus nombres. Es Shemot 3:15 el que estaba, el del Moshiach. Lo describe claramente. Dice así: el mensajero, Maj, que en hebreo moderno es Malach, Maj, mensajero, de quien se habla es el propio Moshiach, y viene en nombre de los patriarcas, el cual es Shemot 3:15, y nunca en otros nombres, confirmados por Hechos 3:15 al 16. Vamos a leerlo. Hechos 3:15 al 16 dice: el Jin de Abraham y de Yitzhak y de Jacob, el Jin de nuestros patriarcas, ha magnificado a su hijo el Moshiach, al cual vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, juzgando al que había de ser suelto. El 14, más vosotros al Kiddush y al Sodij negasteis y pedisteis que se odiese un hombre homicida, y matasteis al príncipe de la vida, o el autor de la vida, el cual el Jin ha resucitado de los muertos, de lo que nosotros somos testigos. Y en la emuná o fidelidad en su nombre, a este hombre vosotros que veis, conocéis, ha confirmado su nombre. Quiere decir que este enfermo fue sanado en el nombre de Shemot 3:15. No fue sanado ni en el nombre de Jesús, ni Yeshua, ni Yahushua, ni Yahushua. El Moshiach lo dijo cuando lo probaron. Le dijeron que por el Balcebú expulsaba a los demonios. Y él dijo: si yo expulso Shedim, demonios, por el dedo del Jin, vuestros hijos, ¿por quién los hará? O sea, en el futuro, dando a entender de que los hijos de Israel se iban a extraviar de Shemot 3:15, la senda antigua. Y hoy en día hay una confusión tremenda y le voy a decir cuál es. Yo le digo con todo respeto. Estos son mis primeros videos que yo estoy enviando por YouTube. Me disculpan porque soy nuevo en esto, en la tecnología. Si hay fallas, pues háganmela saber para corregir. Entonces, hoy en día mucha gente se guía por los milagros, los prodigios, que Jesús me sanó, Yeshua se me apareció en un sueño, Yahshua se me apareció en un sueño, le vi el rostro. Pero hay que ver una cosa. La Torah dice: no veréis más mi rostro. En mi angustia me buscarán. Los únicos que vieron el rostro de Elohim fueron los Talmidim, los que tuvieron la oportunidad de verlo hace más de 2000 años. Los Talmidim le preguntaron a él: muéstranos al Padre. Moshiach les dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
Así de sencillo. Entonces, no pueden haber dos dioses, no pueden haber dos reyes o dos amos, sino uno solo. Mashiach vino en una forma como encubierta para probar a su pueblo de Israel qué estaba haciendo. Como dice la escritura, los que tenían la Torá no me conocieron. Como describe la Torá, andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su transgresión y en su angustia me buscarán. Entonces, hoy en día nos vamos por los milagros. Cuando las personas entran a la senda antigua no ven prodigios, no ven milagros y se retiran porque quieren ver señales. Y Moshiach lo dijo. Vengo yo en el nombre de los patriarcas y no me reciben. Querían ver señales, pero vendrían a otro en su propio nombre y se recibiría. Yo le digo con todo respeto, los nombres que se pronuncian para expulsar demonios, en el nombre de Jesús, Yeshua, Yahshua, Yahoshua, Yahoshua, es un relevo de demonios. Ahí no hay liberación. Moshiach lo dijo claramente, Satanás no puede expulsar a Satanás. Un hombre que él nunca mandó, ¿cómo tú vas a expulsarlo? Si tú sirves a esos nombres, tú estás sirviendo al adversario. Te lo digo con todo respeto. Pues que la gente al comienzo se siente libre, pero después es peor. No han sido completamente libres. Hay liberación en el único nombre, sobre todo nombre que es Shemot, Éxodo 3:15. Moshiach, Elohim, Obot Enu, Abraham, Yitzhak, Yekeb, Elohim Israel, Elohim Kol Shaddai. Es el único nombre, sobre todo que él dio. No dio ningún otro. Entonces, si hubieran dos nombres al mismo tiempo, sería una contradicción de lo que dice en Naví Zacarías 14:9, de Barín 6:4, donde declara que el himno es uno y uno es un nombre. Entonces, no podemos confundir las cosas. Estos nombres falsos fueron colocados a las traducciones, por los traductores edomitas de Roma, para confundir al pueblo de Israel y asesinar espiritualmente a toda la humanidad para tratar de esconder el nombre verdadero del Moshiach, que es el mismo pacto antiguo hecho carne, el cual es Shemot 3:15. Entonces, como lo dice Apocalipsis 19:12, tenía en su frente un nombre que solamente él conoce. Es el nombre personal, que es un verbo que está escondido. El Sefer Matillejo 6:6, y nadie sabe actualmente, solo se le da a su remanente en el futuro. Seguimos con el estudio. Vamos a leer el Sefer de Matillejo 1, del 18 al 25. Dice, y el Judelet, o el nacimiento del Moshiach, fue así. Está corregido. Dice, siendo dada Mirjam en compromiso a Jehusef, hijo de David. Antes de juntarse, se halló que había concebido del Ruach Kidush. Y Jehusef, su esposo, como era un hombre solij, justo, no quería humillarla públicamente, sino quiso darle un get, divorcio, en privado. Y pensando Jehusef en este propósito, he aquí un mensajero, un maaj, de Elohim se le apareció en sueño. Le dijo Jehusef ben David, no tengas pajat, temor, en recibir a Mirjam en compromiso o en matrimonio, porque lo que está en ello o ha sido engendrado en ella del Ruach Kidush es. Ruach Kidush, no es Ruach Kodesh, es. Y miren lo que dice, y parirá un hijo y llamará su nombre Immanuel, no es Jesús, porque él dará redención a su pueblo de sus transgresiones. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por Elohim por mano del Naví cuando dijo,
Y aquí la doncella concebirá un hijo, llamará su nombre Immanuel, que interpretado o traducido es con nosotros Elohim. Despertando entonces Jehuseb del sueño, hizo como el mensajero le había mandado y recibió a su esposa en su casa o a su mujer, pero no la conoció hasta que nació el niño y llamó su nombre Immanuel. Entonces la pregunta, vamos a escudriñar este texto paso a paso. Mirjam, que no es Mirjam, Yam es una palabra aramea, significa otra cosa. Yom es mar, Mirjam, que significa rebelión en el mar o amargura en el mar, Mirjam. Mirjam había concebido del Ruach Hidush y Jehusé se dio cuenta, no había tenido relaciones con ella y él quiso dejarla en secreto porque era un hombre ¿qué? Justo. ¿Qué es un hombre justo? Un hombre justo es aquel que guarda la Torá. Un hombre justo es el que guarda el día de reposo. Un hombre justo es el que celebra las 7 convocaciones anuales. Un hombre justo es aquel que no nombra dioses paganos, que vive una vida recta. El justo por la fidelidad vivirá. No es por la fe, es fidelidad en los mandatos. Entonces el Sefer Yehezkel 18, del 5 al 7, dice claramente, pero ¿quién es el hombre que es justo? Aquel que practica el derecho y la justicia, y no come en los santuarios de los montes, ni levanta sus ojos a los ídolos de la casa de Israel. Entonces, en este momento, ¿cuáles son los hijos de la casa de Israel? Hoy en día, llamada Efraín, llamada judaísmo mesiánico, los hijos de la casa de Israel son nombres como Yeshua, Yahshua, Yahushua, Yehoshua, Yahweh, 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 Yahuah, Yahó. Todos esos son los ídolos de la casa de Israel. Lo digo con todo el sumo respeto. Dice, ni amancilla a la mujer de su prójimo. Físicamente, sí, pero espiritualmente mujer es congregación pagana. Ni se acerca a una mujer menstruosa. La mujer menstruosa simboliza espiritualmente la casa de Israel. Su menstruación está aquí, su sangre está aquí, su sangre está aquí, su idolatría está aquí, sus maldiciones está aquí, la hechicería, la brujería está aquí. Lo que sale de la boca, como lo dijo Moshio, es lo que contamina al hombre. De la boca salen la idolatría, la hechicería, las abominaciones, el adulterio. ¿Por qué? Porque estamos llamando al Moshiach, creador del universo, por otros nombres que no invocó. Por eso es una mujer menstruosa. Dice, el hombre que no oprima a nadie, sino que devuelve al deudor su prenda, que no comete robo, no se roba los diezmos, no le roba a la gente, no vende los estudios por internet, que no comete robo, sino que da su lejem al hambriento y cubre al desnudo con ropa. Entonces, Jehusé era un hombre ¿qué? Justo. Ese era un hombre justo. Entonces, si Jehusé era un hombre justo, habla de hebreo, yo creo que arameo también, y lo mismo Mirjam, sabía que un caballo en el idioma hebreo es sus. ¿Cómo es que Jehusé, él iba a abandonar a su mujer en secreto, le iba a dar carta de divorcio? Entonces, si él era un hombre justo, tuvo que haber leído las escrituras. Él conocía perfectamente Yeshayahu, Isaías 7:14, 8:8 y 8:10. El mismo mensajero le recordó que Mirjam estaba embarazada del Ruach Kidush y que su nombre de este niño, que era el Mesías, se iba a llamar Immanuel, como lo declaró el Naví Yeshayahu 7:14. Entonces, ¿cómo es posible si era un hombre justo? Pasan 9 meses y entonces él dice en su pensamiento, no, a mí me parece más bonito
Con ese Immanuel no me gusta, es dado por el Jin, por el profeta, ya la que me lo recordó, pero a mí no me gusta Jesús, no me gusta, perdón, pero no me gusta Immanuel, me gusta colocarle Jesucito, el nombre del caballo. O me gustaría colocarle Yeshua, Yahshua, Yahushua, Yahushua, Ishiva, Yahweh. Yo le digo con todo respeto, no por burla. ¿Cómo este varón, siendo un hombre, iba a hacer una aberración o una rebelión en contra del nombre profético del Moshiach ya estaba anunciado? No, fueron los falsos escribas. La pluma mentirosa de Edom, que cambió el título profético del Moshiach por Jesús, por Yeshua, Yahshua, Yahoshua y Yahushua. Nombres que nunca fueron anunciados para nuestro Moshiach. Entonces, ¿dónde está el error? El error fue que quitaron el título profético del Moshiach para darle un nombre falso. Por eso la casa de Israel está en confusión. Por eso el judaísmo mesiánico está en confusión. Por eso es que muchos tienen sueños espantosos. Sueños con perros, toros, demonios, persecuciones, una cosa impresionante. Y ellos no logran entenderlo. Pero nosotros sí lo entendemos. Ellos se han apartado del pacto antiguo que es Shemot 3:15. El único nombre, sobre todo nombre, que fue establecido para todas las generaciones de Israel. Y el Jin no contradice su palabra. El Jin no es mentiroso. Si a Moshe le dio ese pacto antiguo, ese nombre, para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud de Misraim, de Egipto, ¿acaso en ese mismo nombre no lo volverá a rescatar? Porque hay un Egipto, porque hay un faraón, pero el pueblo de Israel no lo sabe. Entonces, estos nombres, como Jesús, que fue extraído del griego Jesús, lo aproximó la casa de Israel a Yeshua para darle como una coincidencia con la palabra salvación. Y no es que el Mesías viniera a salvar a su pueblo de sus pecados, no salva a nadie. Él redimió, es otra cosa. Con su sangre en el madero, redimió a las dos casas. Los escribas adulteraron y cambiaron el nombre, el título profético del Moshiach, Immanuel, por otros nombres que el Jin nunca mandó, cumpliéndose la nebuá, profecía del libro de Yirom Ye, Jeremías 8, Yirom Ye, Jeremías 23-27. El pacto renovado llamado Brit Jodosh es el cumplimiento profético del Tanaj. Por lo tanto, tiene la misma esencia, está fundamentado en el Tanaj. Torah, Ketubim, escritos, los profetas. Al examinar todas las pruebas llegamos a la conclusión que el pacto renovado llamado mal Nuevo Testamento se inspiró y fue escrito en hebreo y más tarde traducido al griego. La prueba de ello es voluminosa y lógica, solo que hay que tener en cuenta que los escritores ellos mismos eran hebreos, y mientras que el lenguaje griego no es correcto, las tefilot de ellos eran en hebreo antiguo. Lo que quiere decir que los manuscritos antiguos del Pacto no fueron quemados, fueron escondidos, solamente encontramos una traducción griega ya adulterada, desde hace muchísimo tiempo, desde hace más de 2000 años. El Rothschild mismo dice que el pacto renovado o Berit Jodosh se basa en el fundamento antiguo de la Torá y el Tanaj. Lo dice el Sefer de Efesios 2:20. De acuerdo a esto, no podemos admitir nombres griegos como Jesús, ni arameos como Yeshua, Yahushua, Yahushua, ni islámicos, ni egipcios. Solo los nombres auténticos hebreos que serán dados por el propio Ruach Kidush en sueños y en visiones, como le habló antiguamente a los profetas y a los talmidín del Moshiach. Entonces, los talmidín
y los sofrim, verdaderos hebraicos, nunca se inventaron nombres griegos ni arameos. Entonces, por eso es que es la confusión entre ambas casas, porque uno dice otra cosa, otro dice otra cosa, y está la confusión. Y las personas cuando entran a las raíces hebreas, entran en una confusión espantosa. Y se volverá a repetir la historia nuevamente, donde Israel, el remanente, se reunirá en casas escondidos a estudiar ellos mismos la Torá sin necesidad de qué, de maestros. Porque la Torá dice, pueblo mío, los que te guíen te engañan y tuercen tu camino. Entonces miremos quién nos está enseñando la Torá. Observemos e investiguemos quién nos está enseñando estos nombres paganos. No estoy aquí para juzgar, sino que esta es la contundente verdad. Uno de los argumentos contra la verdad de los nombres sagrados es que los nombres aparecían como, yo sé, como nombres griegos. Y esto viene de la traducción griega. Ahí viene el error. Por ejemplo, la lengua hebrea era la lengua litúrgica hace más de 2000 años. La lengua aramea era como la lengua secundaria o el lenguaje vulgo de ese entonces. El Naví Yishillejo Isaías lo dice. Yo siendo un hombre de labios inmundos, habitando en un pueblo de labios impuros, he visto a Lodón Estribot, al Señor de los ejércitos. Quiere decir que él tenía un lenguaje inmundo, era el arameo, que era la lengua común, como hoy en día en la nuestra el lenguaje español, pero el lenguaje para exaltar al creador del universo es la lengua hebrea antigua. Seguimos con el estudio. Muchos creen que Shael es el apóstol de los gentiles. Él no es ningún apóstol, es un Shelioch, un enviado hebreo. Era a los Goyim, eran las dos casas. Era un enviado para las dos casas. Se creen que era helenista. No, él no era el apóstol de los cristianos porque eso no existía. Hace 2000 años existía las dos casas, un remanente y, y el imperio romano que predominaba. No existía nada más. No existía el Islam, no existía el budismo, no existía el catolicismo, nada de eso. Pero ya existían los dioses paganos. Dice, el Rothschild era un parush. Parush era un intérprete, que fue traducido como fariseo, que se conoce que es traicionero. No, 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 no. Era un intérprete. Parush es intérprete de una secta judía y que se opuso a la helenización. Él era de la tribu de Benjamín, hijo de mi diestra, y un hebreo de hebreos. Lo dice el Sefer de Filipenses 3:5. Lo dice claramente. Y de Shael fue educado a los pies de Gamaliel, un gran moreo, doctor de la Torá hebrea. Lo dice Hechos 22:3. Que nació en Tarshish. Y Shael creció en Jerusalén, en el centro del judaísmo farisaico. O sea, era partícipe del segundo templo. Le dice Hechos 22:3. Las cartas de Shael que escribió eran para varias asambleas del exilio. Cada conjunto se compone de un grupo de núcleo se componía de judíos y colecciones complementarias de gentiles. Eso lo dice en Hechos 17 del 1 al 4, así como las cartas de Corintín. Corintín Aleph, 1 Corintios 10 del 1 al 2. Entonces, aquí no habían cristianos, como el Sefer de Hechos 2, cuando el Ruach Kiddush descendió sobre los Talmidim. Era la convocación de Shavuot, no era ningún Pentecostés. Shavuot, el término de las semanas. Usted lo puede leer, ahí no habían cristianos por ningún lado. Habían, era aquí, judíos piadosos
y habían de la casa de Israel, las dos casas, y el remanente que estaban recibiendo el Ruach Hidus, invocando la única lengua hebrea, no en lenguas, sino en lengua hebrea. Por eso entendió el Ruach Hidus. El cristianismo fue una invención cuando Constantino declaró como religión universal el catolicismo romano, que está alejado de las raíces hebraicas, de todo. De ahí, del catolicismo romano nació el cristianismo protestante por Martín Lutero. Entonces no tiene nada que ver con el pueblo hebreo de hace 2000 años. Esta es una mala traducción de las escrituras. Por lo general, Shael fue el primero a la sinagoga cuando viajó a ponerse en contacto con estos y en otros grupos. Dice Hechos 13:14, Hechos 14:1, Hechos 17:1, Hechos 17:10, Hechos 18:4, Hechos 19:8. El lenguaje del segundo Jaihol, templo, en las sinagogas era el hebreo y el arameo. Pero el hebreo limpio, puro, lo tenía el remanente de Israel. No existía el lenguaje griego. De pronto algunos hablaban griego porque venían de allá, pero el lenguaje que ellos tenían que volverse al lenguaje antiguo hebreo. Bueno, seguimos. Las letras eran en hebreo y los Yehudim, judíos, les fue encomendada la misión de llevar el mensaje de las buenas noticias para el judío y luego para el griego. Lo dice el Sefer de Romillín, Romanos 1:16. Dice, y después al griego y gentiles, de las diversas asambleas que reflejarían su identidad hebraica. Aquí una reflexión del emisario Shael dice, en Hechos 24:14, dice así, por esto te confieso a ti que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo a Elohim de mis patriarcas o de mis antepasados. Aquí se refiere que el Rab Shael nunca decía yo sirvo al nombre Yeshua, Yeshua, Jesús, Yahweh, Jehová. No. Quiere decir que él reconocía a Shemot 3:15 como el verdadero Elohim. Dice, creyendo todas las cosas que están escritas en la Torá y en los Nebijim, profetas, la Torá y los profetas. O sea, él reconocía el Tanaj, los Tejilín, los Ketubín, los Nebijim, los profetas. Él no se salía de la verdadera instrucción. Lo que pasa es que hoy en día, por las malas traducciones, se creen que Shael era un apóstata. No era ningún apóstata. Era un verdadero hebreo, seguidor del Moshiach. Vamos a leer el Sefer de Hechos 26:14-15. Vamos a leerlo como lo dice la mala traducción. Mala traducción dice, y todos cayeron al suelo. Bueno, vamos a leerlo del 12, 13, 14. Lo voy a resumir. Dice que el Rochael iba persiguiendo a cristianos. No, no perseguía a cristianos, no. A unos Yisraelim Nosirim, a un remanente que se había escapado del sistema del templo, del segundo templo, que se había escapado de las tradiciones del templo, que se había escapado del error de la casa de Israel porque ya existía. Iba camino a Damesech, ¿cierto? Entonces dice él que una luz fuerte, más grande que la luz del sol, los derribó y cayeron al suelo. Y en el verso 14 dice, todos cayeron al suelo y entonces escuché una voz que me decía en lengua hebraica. Aquí dice Saúl, Saúl, él no se llama Saúl, ni tampoco Shaul, porque Ul es una palabra islámica. Él se llamaba Shael, porque el término él significa Elohim, pedido a Elohim. Shael, Shael, ¿por qué traes persecución sobre mí? ¿O por qué me persigues? Duro de dar cosas contra el aguijón. Yo dije, ¿quién eres? Odoní, no es Adón, Odoní, mi amo. Y el Odón le dijo, ay, mire la aberración y la corrupción de este pasujo. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Entonces, algunos contradicen este texto.
¿cómo él va a decir, yo soy, he aquí, caballo a quien tú persigues? Es una corrupción, es un error impresionante, porque él nunca dijo eso. ¿Cómo el Rothschild, sabiendo 4 lenguajes, sabía griego, latín, arameo y hebreo? Él sabía que si él diría, yo soy Jesús, en hebreo sería antiguo, en hebreo antiguo sería Anoji Jesús. Yo, he aquí caballo, él no creería en ese nombre, porque él conocía perfectamente el arameo y el hebreo y el griego y el latín. Él sabía que si escuchaba ese nombre está diciendo, yo soy un caballo a quien tú persigues, él nunca iba a creer en el nombre. Y si escuchó, yo soy Yehoshua, yo soy Yeshua, tampoco, porque Yeshua es una palabra aramea. Entonces, ¿cómo iba a creer? Entonces, yo soy, por ejemplo, yo soy Yahshua. Yahshua no existe en el hebreo, una palabra inventada. No existe. Entonces, ¿qué escuchó realmente el Rothschild? Él escuchó el memorial Shemot 3:15. Él escuchó Anoji, Elohim, Obotja, Obrohom, Yitzhoch, Yekeb. Yo soy el Elohim, el poderoso de tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob, a quien tú persigues, en lengua antigua, hebrea. Por eso es que yo, porque él conocía perfectamente este paso. Si era un letrado, un estudioso en la Torá, conocía perfectamente. Ahí fue cuando él hizo Techobá y se volvió a la senda antigua y reconoció que Moshiach, ese al que él perseguía a sus seguidores, ese Moshiach era el pacto antiguo hecho carne. Entonces, ¿dónde está el error? Entonces muchos dicen, no, es que en el nombre de Jesús hay sanidades, hay liberaciones, en el nombre de Yeshua, Yeshua. Resulta que Satán no puede expulsar a Satán. Están siendo engañados por falsos milagros y falsos prodigios. Lo dijo el mismo Moshiach. Se levantarán falsos Nevi'im, falsos profetas, falsos Morim. Harán milagros y prodigios y a muchos engañarán. Yo lo digo con todo respeto, pero esto está clarito como el agua. Entonces, el Rothschild escuchó la senda antigua Shemot 3:15 y por eso él creyó. La expresión que ya conocimos anteriormente que decía que se llamará Jesús o Yeshua porque él salvará a los pecados. El Moshiach no vino a salvar a ninguno. Él vino a dar redención en un madero. Vino a dar la redención por las dos casas. ¿Dónde está eso? La redención. En el Tejilín 49, 7 y 8. Tejilín 111. Tejilín 137. Marcos 10:45, Lucas 2:38, Primera de Timoteo 2:6, Romanos 3:24, Efesios 1:7, Efesios 1:14, Hebreos 9:12. Habla de la redención, porque Él redimirá al pueblo de sus transgresiones. Eso fue lo que hizo. Nuestro pueblo de Israel en este momento no invoca Shemot 3:15, porque se tiene que cumplir las escrituras. Dice que en parte Él endureció a todo Israel, para que un remanente fuera escapar. Escuchad el sonido del shofar, buscad la senda antigua. Y ellos dijeron, no andaremos, no escucharemos. Entonces ellos no creen en Shemot 3:15, a menos que el Ruach Kidus les abra el entendimiento. Uno siembra la semilla y ellos con el tiempo mirarán cuando se den cuenta que la angustia, que el día de la gran tribulación viene para todo Israel, es cuando van a buscar la senda antigua. Shemot 3:15 que nosotros tenemos. Por eso dice, en su angustia me buscarán. Por esta causa, el Hid nos dice en el Sefer Yeshillejo, Isaías 64:7, y nadie
hay que invoque tu nombre, ni que se despierte espiritualmente, para tenerte, por lo cual escondiste de nosotros tu rostro, escondió el día de reposo, y nos dejaste marchitar en poder de nuestras maldades. No hay quien invoque el memorial Shemot 3:15, poco, solo un remanente, como lo afirma el Sefer de Yeshayahu 26:13, que dice, Odón Elohim nuestro, otros amos se han enseñoreado de nosotros, sin ti, fuera de ti, o sea, fuera de Shemot 3:15, mas en ti solamente nos acordaremos de tu nombre. O sea, un remanente es el que se acuerda de Shemot 3:15, ninguno más. Dice, los Nokedim, Nokedim, los pastores se engañan y desvían a nuestro pueblo como la firma. Lo digo con todo respeto porque eso está aquí. El Sefer de Yeshayahu 3:12, Yirom Yehu, Jeremías 56, Yirom Yehu, Jeremías 13:17, que muchos están pastoreando al pueblo de Israel y llevándolo al matadero. Los están matando en otros nombres y no les han dicho la verdad. Por eso dice, pueblo mío, los que te guían te engañan. Tú eres en tu camino. Entonces, no es cuestión nuestra, no estamos en contra de, ni juzgando aquí a los pastores, ni a rabinos, ni a maestros, y nos estamos aclarando la verdad de que el pueblo de Israel está siendo engañado por dioses paganos, dioses asirios. Y por eso lo dice el Naví, el asirio será su rey, pero el asirio no les podrá salvar en aquel día. En el día de la gran tribulación que se aproxima a pasos agigantados. En este momento estamos en el momento de parto. Israel está pariendo un hijo llamado remanente de Israel, como lo afirma el Sefer Apocalipsis 2. Dice que la mujer que está de parto, vamos a verlo aquí un momentico para despedirnos. Perdón, es Apocalipsis 12, del 1 al 5. En el verso 5 dice que, y esta mujer dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todos los goyim. Y su hijo fue arrebatado para el Jin y para su trono. Fue escondido, no arrebatado en carne y hueso, no. Ese hijo es el que escapa de la idolatría de Israel. Ese hijo es un remanente. Shalom, Ajim. Nos vemos en una próxima oportunidad para un próximo estudio. Shalom, Boker Tov, Yom Tov, Yom Noach. Shalom.